Bienvenidos a este webinar en donde revisaremos de manera general algunos conceptos técnicos y las herramientas de software ETAP para el modelado y análisis de sistemas eólicos para los sistemas eléctricos de potencia. Durante este webinar realizaremos una introducción de manera general a la energía eólica, desde su utilización y principales ventajas, la naturaleza y tipos de viento, así como una metodología para su aprovechamiento energético, la cual impactará de manera directa en referencia a las características que tienen los diferentes tipos de aerogeneradores, incluyendo los elementos importantes de estos sistemas, como los controles dinámicos, realizando el modelado de estos elementos mediante TAP para realizar la simulación de estudios de flujo de carga y estabilidad transitoria, entre otros análisis, y evaluar las potencias generadas por estos sistemas eólicos. Se denomina energía eólica a la energía obtenida del viento. Es uno de los recursos energéticos más antiguos explotados por el ser humano y es una de las más eficientes de las energías renovables, y consiste en convertir la energía que produce el movimiento de las palas de un aerogenerador impulsadas por el viento en energía eléctrica. Algunas ventajas en la utilización de esta energía está que es una energía de fuente inagotable. Habrá viento hasta que el sol se extinga o la atmósfera desaparezca. Es una energía limpia, que no genera emisiones de gases contaminantes ni otro tipo de residuos. Es una solución ideal para disponer de electricidad en zonas alejadas de una infraestructura eléctrica. Las granjas o parques eólicos solo ocupan un 2% de tierra. El 98% restante puede utilizarse para pastos, carreteras o pequeñas industrias. El diseño de aerogeneradores es flexible y con aplicaciones diversas. Entre las principales desventajas podemos mencionar que pueden ser intermitentes. Como la energía solar, el viento también depende de las fuerzas de la naturaleza. Este varía en intensidad, velocidad y dirección. Debido, claro está, a su gran disponibilidad a nivel mundial, la tendencia en la generación de energía eléctrica mediante el uso de turbinas eólicas actualmente está en incremento en comparación con las generaciones convencionales. Sin embargo, es complicado controlar de manera directa la potencia activa y reactiva generada por una turbina eólica, debido a la naturaleza estocástica e impredecible del viento como fuente de energía primaria. La razón por la cual el viento sopla de manera diferente en instantes del día, noche e incluso diferentes temporadas del año se debe ya que mientras más caliente esté el conjunto de gases en la atmósfera, puede expandirse con mayor amplitud, elevándose así hacia capas superiores de la misma, que a su vez hace baje la presión y provoca el movimiento de otra masa de aire más fría que sustituye la anterior. Por lo que este tipo de generación puede incrementar los problemas de estabilidad en el sistema eléctrico de potencia al que se interconecte. Se requiere de un buen modelado para representar este tipo de generación en simulaciones dinámicas, para analizar y evaluar tanto el desempeño como el impacto que tiene o tendrá la integración de turbinas eólicas a la red eléctrica. Viento. Como mencionamos, el viento es el desplazamiento horizontal de las masas de aire, causado por las diferencias de presión atmosférica, atribuidas a la variación de temperatura sobre las diversas partes de la superficie terrestre. Los aerogeneradores o turbinas eólicas están diseñados para operar en vientos por arriba de los 15 metros por segundo, pero deben de tener la capacidad de soportar ráfagas de 50 metros por segundo.
Lo que caracteriza a los vientos son la intensidad y la dirección. La primera se mide según la escala de Beaufort, que varía desde el índice 0, denominada como calma absoluta, hasta el índice número 12, denominada como huracán. Podemos resaltar las velocidades predominantes para el diseño de entre 11 y 14 metros por segundo, como vientos denominados fresco o fuerte. Potencia del viento. Consideremos una masa de aire de densidad ρ, dada en kilogramo sobre metro cúbico, que se mueve a una velocidad en metros por segundo. Esta masa contiene una potencia por unidad de superficie, designada por F, que está perpendicular a la dirección de flujo. Esta potencia del viento nos da un primer límite para la potencia de un aerogenerador. Con la curva de potencia, el efecto del viento en las palas o espadas de un aerogenerador es similar a la de un avión, ya que se crea una diferencia de presiones que hacen mover al rotor. Si el ángulo de ataque de una pala es demasiado grande, el viento simplemente empujará contra la hoja, ejerciendo una fuerza de arrastre, pero sin elevación. Y cuando la resistencia es demasiado grande, se produce un bloqueo. Sin embargo, hay que considerar también la relación del diámetro del rotor, ya que éste puede tener diferentes áreas de barrido, y cuan mayor sea esta área de barrido, mayor será la captación de energía del viento, por lo tanto, una mayor generación de potencia eléctrica. La pregunta sería, ¿qué porcentaje de esta potencia natural del viento puede ser aprovechada por un aerogenerador? Una respuesta cualitativa sería que la energía del viento, como es cinética, es decir, la energía que contiene una masa en movimiento, y cualquier aprovechamiento de esta energía frenará el movimiento de esa masa. Este razonamiento demuestra que no será posible extraer al viento toda su potencia cinética, ya que dejaría de moverse. Por otro lado, al extraer la energía, su velocidad a la altura del rotor se reducirá. El comportamiento de la velocidad del viento en un rotor bajo condiciones ideales establece que la velocidad del viento delante del rotor va a ser mayor a la velocidad del viento a la altura del rotor, y que la velocidad detrás del rotor será menor a ambas anteriores. Estas pérdidas se pueden cuantificar mediante el llamado coeficiente de potencia del aerogenerador, que caracteriza su rendimiento aerodinámico y se define como el cociente entre la potencia mecánica en el eje del rotor y la potencia portadora del viento, cuyo valor máximo es de 0.59. Este es el coeficiente de potencia máximo ideal de una turbina eólica. Para interpretar este coeficiente podemos mencionar que es la eficiencia de la conversión de energía del viento en energía eléctrica. Este coeficiente de potencia depende de la relación de las velocidades antes y después del rotor. Para obtener diferentes curvas de coeficientes y analizar los máximos potencias, se requiere de tener controles de velocidad, ya sea para capturar más energía del viento, proteger al rotor, generador y el equipo electrónico de sobrecargas, y también que cuando el generador esté desconectado, ya que la velocidad del rotor puede aumentar a niveles que causan daños mecánicos, estas variaciones de velocidad impactarán directamente en la generación máxima de potencia. Controles para el ángulo de ataque. Para grandes turbinas, el ángulo se varía para mantener coeficientes de potencia al mayor valor posible,
hasta la velocidad nominal de la turbina o inclusive variar para reducir el coeficiente de potencia, mientras que la energía en el viento aumentará. En el diagrama del lado izquierdo, parte baja, tenemos el bloque en donde se monitorea la velocidad actual del rotor junto con la velocidad máxima del mismo. Se revisan esos límites y se acciona el ángulo de ataque para poder establecer cuáles son los límites máximos y mínimos de ese ángulo para poder seleccionar el adecuado. Modelo turbina eólica en etapa. Para modelar y obtener en etapa la potencia máxima es necesario ingresar las características aerodinámicas del rotor, tales como la velocidad nominal y las velocidades de entrada y salida o de desconexión. Estas marcarán los límites para los controles de velocidad como el ángulo de ataque y lograr el máximo coeficiente de potencia. En la gráfica podemos observar las velocidades que corresponden a un aerogenerador. Tenemos la velocidad de entrada, la velocidad nominal, la máxima velocidad del rotor y la velocidad de salida o de seguridad. La zona por debajo de esta curva corresponde a los ajustes del control de velocidades dados por el ángulo de ataque. Ahora, en función de la ecuación para la determinación de la potencia de salida del rotor, especificaremos el área de barrido y diámetro del rotor, ángulo de ataque, la densidad del aire y las revoluciones por minuto del rotor, omega. Esta se utiliza para calcular a velocidad específica de una pala de un rotor representado por lambda, siendo el cociente entre la velocidad lineal en el extremo de la pala y la velocidad del viento. Para calcular el cociente de potencia, que varía de acuerdo al ángulo de ataque, en esta sección ETAP permite ingresar 9 constantes numéricas para la curva de coeficiente de potencia de la turbina. El módulo de estabilidad transitoria analiza los datos de la curva CP para permitir modelar con precisión las perturbaciones y eventos del sistema mientras se realizan estudios como el impacto de la variación del viento en los aerogeneradores en funcionamiento. El viento podemos seccionarlo de diferentes etapas como en el base. Otros incluso de forma dinámica se modelan como rampas de viento, ráfagas de viento y turbulencias. Se usan para crear un perfil de viento para un aerogenerador o grupo de ellos. La velocidad base promedio se usa para los cálculos de flujo de potencias. Sin embargo, los campos restantes se usan solo para cálculos de estabilidad transitoria. La configuración del viento es común para todos los tipos de tecnología de aerogeneradores. Tipos de aerogeneradores. Actualmente hay dos grandes grupos industriales trabajando para el desarrollo de los modelos genéricos para uso en simulaciones de sistemas de energía de aerogeneradores. Entre estas podemos mencionar al Consejo Coordinador Eléctrico Occidental, por sus siglas en inglés WECC. Las turbinas eólicas pueden operar a velocidad fija o a una velocidad variable, dependiendo de la configuración de la turbina y de sus elementos. Se encuentra clasificada en función de su forma de operación y están diseñadas para lograr una eficiencia máxima. Las turbinas eólicas de velocidad fija operan sin importar la velocidad del viento.
La velocidad del rotor de la turbina eólica es fijada y determinada por la frecuencia de la red eléctrica. Son simples, robustas y confiables, pero con un consumo incontrolable de potencia reactiva. Y además que las fluctuaciones de los cambios del viento pueden transferirse en el par mecánico, impactando la potencia eléctrica. Las turbinas eólicas de velocidad fija están equipadas con un generador de inducción de jaula de ardilla que se conecta directamente a la red a través de un arrancador y de un banco de capacitores para compensación de potencia reactiva. Durante los últimos años, las turbinas de velocidad variable se han convertido en el tipo dominante. Están diseñadas para desarrollar una máxima eficiencia aerodinámica sobre un amplio rango de velocidades de viento, ajustando la velocidad de la turbina eólica con respecto a la velocidad del viento. Un sistema de velocidad variable mantiene el par del generador estable y las variaciones en la velocidad del viento son absorbidas por cambios en la velocidad del generador. Tipo 1. Generador de inducción. Esta configuración está formada por una turbina eólica de velocidad fija con un generador de inducción de jaula de ardilla conectado directamente a la red. Debido a que el generador de inducción siempre consume potencia reactiva de la red, usa un banco de capacitores para compensación de potencia reactiva. Se utiliza un arrancador suave para una conexión a la red más suave. Tipo 2. Generador de inducción con resistencia variable en el rotor. Esta configuración corresponde de igual forma que el tipo 1 con un generador de inducción de velocidad variable limitada, capacitores y un arrancador suave, equipado con una resistencia variable en el rotor del generador de inducción, la cual se puede ajustar rápidamente para poder operar a niveles de desplazamiento variables. Por lo tanto, el comportamiento dinámico es muy diferente en comparación con las turbinas eólicas del tipo 1. Tipo 3. Generadores de inducción doblemente alimentados. Corresponde a la turbina eólica de velocidad variable equipada con un generador de inducción de rotor devanado y un convertidor de frecuencia de escala parcial acoplado al circuito del rotor. El convertidor de escala parcial se encarga de la compensación de potencia reactiva y de la conexión suave a la red. Tiene un amplio rango de control dinámico de velocidad comparado al tipo 2, dependiendo del tamaño del convertidor. Tipo 4. Convertidor interconectado sin engranes multipolar. Esta configuración corresponde a la turbina eólica con el generador conectado a la red a través de un convertidor de escala completa. El convertidor desempeña la compensación de potencia reactiva y una conexión más suave a la red. El generador puede ser excitado eléctricamente. Tipo 1. Generador de inducción. Para el modelado en el software ETAP, los elementos que se requieren de las turbinas eólicas del tipo 1 y para lograr la simulación será de acuerdo a las siguientes secciones del editor. En esta sección podemos identificar el tipo de tecnología que estamos modelando. Tipo 1. Y ETAP automáticamente nos selecciona el motor de inducción. En la sección de modelo de motor, el generador de turbina eólica está modelado por una máquina de inducción. Su modelo de circuito es el mismo que el modelo de máquina de inducción de jaula de ardilla. El factor de potencia y los componentes como sus reactancias serán las variables para calcular la potencia reactiva que demandará el generador de la red y así ayudar
para dimensionar el banco compensador. Las secciones para modelar la parte aerodinámica, así como el perfil del viento, serán iguales para cada tecnología y son como ya lo hemos mencionado. Control de ángulo de ataque. En esta sección podremos definir los parámetros que se utilizarán en el diagrama de bloques, de acuerdo a las variables de entrada de la velocidad de referencia del modelo de la turbina y además de la potencia generada del modelo del generador, que mediante las ganancias y los integrales de operación, de acuerdo a los límites máximos y mínimos, se obtendrá la máxima potencia mecánica. Tipo 2, generador de inducción con resistencia variable en el rotor. Los elementos para el modelado de las turbinas eólicas del tipo 2 para la simulación serán de acuerdo a las siguientes secciones del editor. En esta sección podemos identificar el tipo de tecnología que estamos modelando, tipo 2. ETAP automáticamente nos selecciona el motor de inducción y la principal diferencia es que se incluye el modelo del control de resistencias en el rotor. Las secciones para modelar la parte del generador será igual al tipo 1 para la simulación de flujos de potencia reactiva y su compensación. Control de resistencia. En esta sección podemos definir los parámetros que se utilizarán en el diagrama de bloques de acuerdo a las variables de entrada de la velocidad de referencia del modelo de la turbina y la potencia generada del modelo del generador, que mediante las ganancias y los integrales de operación, de acuerdo a los límites máximos y mínimos de las resistencias del rotor y del desplazamiento slip, se obtendrán la resistencia para el modelo del generador. Control de ángulo de ataque. Al igual que la tecnología del tipo 1, se define la potencia mecánica máxima. Tipo 3. Generador de inducción doblemente alimentado. Los elementos que se requieren para el modelado de esta tecnología de turbinas eólicas del tipo 3 y lograr la simulación serán de acuerdo a las siguientes secciones del editor. En esta sección podemos identificar el tipo de tecnología que estamos modelando, el tipo 3, y ETAP automáticamente nos selecciona ya sea el control de voltaje o control de mVars. Sección del modelo del generador. El modelo del generador incluye el modelo del convertidor que incluye los bloques para la gestión de corriente reactiva de alto voltaje y la gestión de corriente activa de bajo voltaje, y asimismo incluye las lógicas de potencia de bajo voltaje. Selección de turbina. Este campo muestra un gráfico del ángulo de inclinación de la pala en grados con respecto a la velocidad del viento, a partir de los datos de potencia contra el ángulo, y este se establece en su valor óptimo a velocidad del viento para proporcionar la salida de potencia del generador. Sección de control para potencia reactiva y potencia activa. En esta sección se modelan los controles para la inyección de potencias activas o reactivas en función de los valores del factor de potencia de referencia, incluyendo asimismo el torque para su control. Tipo 4. Convertidor interconectado sin engranajes, multipolar. Esta tecnología trabaja de manera similar al tipo 3, teniendo algunos diagramas de operación diferentes, pero principalmente se incorpora en la sección de potencia reactiva, en donde podemos modelar el control de la potencia reactiva de acuerdo al motor asíncrono. Ahora revisaremos las aplicaciones
de las simulaciones de turbinas eólicas en sistemas eléctricos mediante TAP. Como primer punto, revisaremos las características para el correcto modelado de las turbinas eólicas. Si damos doble clic, podemos abrir el editor del mismo, en donde podríamos ver las tecnologías que estamos utilizando, como la tecnología 1 con el inducción. Asimismo, podemos apreciar que al momento de cambiar del tipo 1 al tipo 2, las pestañas de los controles adicionales de acuerdo a las tecnologías se incorporan en mi editor. En la parte del modelado de la turbina, esta corresponde igual al diseño de todas las tecnologías, en donde podemos apreciar el área de barrido, las revoluciones por minuto, el ángulo de ataque, asimismo las 9 constantes para calcular el coeficiente de potencia. En la pestaña del viento podemos modelar la velocidad base del viento y de forma dinámica podemos incluir las rampas, es decir, cambios en las velocidades en un determinado tiempo, así como las ráfagas del viento y turbulencias. En el modelo 3 podemos apreciar cómo TAP me incorpora para el modelo del generador, incluye el convertidor. Asimismo, podemos establecer los controles para el control de la potencia reactiva y el control de la potencia activa. Para finalizar con el modelado, en la pestaña del ángulo de ataque para cada una de las tecnologías, el modelado se realiza de igual forma. Ahora veamos un estudio de flujo de cargas en donde podemos ver las contribuciones tanto de potencias activas como potencias reactivas que intervienen en cada uno de los aerogeneradores. Estas potencias van a depender del modelado desde la velocidad del viento como la parte aerodinámica del mismo y los controles que se tengan configurados en cada una de las tecnologías. Podemos apreciar que si nosotros cambiamos de tecnología del tipo 1 a un generador conformado por un generador de inducción, al realizar el estudio nuevamente podríamos analizar cuál sería la absorción de potencia reactiva que me demanda este aerogenerador por sus características de tecnología 1 que se vieron anteriormente. Asimismo, podemos apreciar que al momento de cambiarle el valor en la turbina como en el ángulo de ataque, este también producirá un efecto importante en comparación con los anteriores. De tal forma que vamos a modelar un instante de tiempo en donde con esa configuración podríamos obtener los valores de potencias activas, reactivas, que intervienen en la interconexión de sistemas eólicos para los sistemas eléctricos de potencia. En otro tipo de estudios como el de cortocircuito podríamos revisar las contribuciones mismas de estos aerogeneradores en función de sus características. En ETAP se puede incorporar los circuitos electrónicos denominados como el crossbar, en donde mediante los valores de estos mismos podríamos limitar las corrientes de cortocircuito que aporten nuestros sistemas. Este tipo de estudios de estado estable o en un instante de tiempo podemos tomarlo para ver la afectación que tendría mi sistema eólico en los sistemas eléctricos de potencia, tanto para los flujos de cargas como para el estudio de cortocircuitos. Para la simulación en un estado dinámico utilizaremos el módulo de estabilidad transitoria, en donde someteremos nuestro grupo de eólicos a unas fallas. Esta falla la vamos a representar en cada uno de los nodos de conexión como fallas de cortocircuito. Corremos nuestro estudio de estabilidad transitoria y podemos apreciar que cada uno de los eólicos tiene una diferente
velocidad del viento dada en metros por segundo, es decir, uno de estos elementos está a 13 metros por segundo y tenemos algunas variaciones en los demás como este que está en 11 metros por segundo. Podemos apreciar que la generación tanto de potencia activa como reactiva va a ser diferente en cada uno de estos sistemas eólicos y las revoluciones del rotor va a estar dada por los controles de velocidad que contiene cada uno de los mismos. Si progresivamente avanzamos en nuestra simulación de los 10 segundos, podemos ver los cambios que existen entre revoluciones de la velocidad del rotor y las contribuciones o la generación que está manejando de acuerdo a los controles y de acuerdo a cada tecnología. Podemos graficar en el software la turbina número 2 y en esta podemos ver los parámetros importantes que queremos analizar como la potencia real, la corriente del mismo, la velocidad en el rotor de forma dinámica, así como también las potencias mecánicas para poder hacer nuestras evaluaciones. Otro de los análisis dinámicos que se pueden realizar mediante TAP en el módulo de estabilidad transitoria es el incremento de una ráfaga de viento que impacte directamente ya sea a uno o varios sistemas eólicos. En esta ocasión vamos a seleccionar un evento en donde el 50% de una ráfaga de viento afectará al eólico por un periodo de 5 segundos. Al ejecutar nuestro estudio de estabilidad transitoria, podemos apreciar cuál es en el instante previo a esta simulación la velocidad y las potencias que están inyectando en ese instante de tiempo mi sistema eólico. Si nosotros avanzamos hasta el evento, podríamos revisar cuáles serían las condiciones que van a afectarme a mi eólico. Podemos apreciar que la velocidad del rotor se incrementa por encima posiblemente de su valor nominal y debemos de realizar los controles de la velocidad adecuados en la configuración. Graficar los resultados de la turbina eólica en este caso para determinar cuál sería la potencia real máxima que me está inyectando a mi sistema eléctrico, así como las corrientes máximas que pueden presentarse durante el mismo evento, la velocidad de mi rotor, especificar cuál sería la velocidad máxima para regular los controles de velocidad. Realizar la parte del análisis de la inyección de la potencia reactiva y revisar cuáles serían las condiciones del viento. Con esto concluimos este webinar en donde revisamos de manera general el principio de funcionamiento y los elementos más importantes para el modelado de los sistemas de generación eólica mediante TAP para su análisis. Muchas gracias.